Muy buenas noches, otra vez aquí con ustedes. Esperemos que se vayan conectando. Bueno, un saludo a todos los amigos y hermanos acá presentes. Un saludo a la diáspora de Cuba. Un saludo a la diáspora Fonbué. eh, un saludo a la diáspora de Brasil. eh, Colofé o Mutumba. Un saludo a toda la diáspora del Río de la Plata, Ayer. Y un saludo a todos los que no pertenecen a ninguna creencia que también me están siguiendo, que me siguen viendo después, ¿sí? Que no se conectan directamente, pero que están allí. Estoy seguro que están allí siempre, ¿sí? Hoy un tema que a muchos les va a llamar la atención, hablar de la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Sí? Algo muy importante para nosotros los seres humanos, ¿sí? En estas creencias se habla, pero se habla muy poco, no en profundidad, ¿sí? No desde el punto de vista que lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿sí? Especialmente basados en Carl Gustav Jung, que me encanta, ¿sí? Y que trata justamente del arquetipo de la sombra, ¿sí? Como tal, un arquetipo más, un patrón, ¿sí? Humano. Buenas noches a todos los que se van conectando. Un patrón arquetípico que ya he hablado, ya ustedes sabrán que yo hice un vivo hablando de los arquetipos y su potencial a veces negatividad para la psiques humana. ¿Sí? Bien, la sombra es un arquetipo más que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Y que muchas veces no le damos la real importancia que deberíamos, ¿sí? Porque muchas veces es el bloqueo que tenemos, ¿sí? Por no reconocer esa parte reprimida de nosotros mismos, lo que nosotros le decimos esa oscuridad que todos tenemos, ¿verdad? O esa parte dual de nuestra dualidad psíquica. Bien, eh, hablando desde la psicología analítica de Jung, vamos a ver que la sombra es la parte del inconsciente, ¿sí? Que reprimimos. O sea, que no queremos que nuestro consciente la visualice, ¿sí? Es decir, recordemos que Jan nunca habló de mente, habló de psiques, porque la psiques es lo que eh, engloba el consciente y el inconsciente, ¿sí? Entonces, la mente sería el conjunto, ¿verdad? Pero bien, todo ser humano es portador de una sombra. Somos, yo, ustedes, ¿sí? Tenemos una parte muy reprimida en nuestra psiques, ¿sí? Que es esa parte, digamos, que le llamamos mala de nosotros. La ira, el rencor, los miedos, las frustraciones, ¿sí? Y más que más, las razones de todas esas manifestaciones psíquicas, ¿sí? Nos complica, nos hiere, nos provoca dolor saber de esa sombra. Bien, el tema es aquí que si nosotros no logramos identificar nuestra sombra, ¿qué parte de nuestra sombra nos está invadiendo en un momento? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Uy, siento que la gente no me escucha, pero no me pregunté, ¿y será que yo me estoy oyendo? ¿Sí? Van entendiendo los ejemplos, ¿verdad? O, por ejemplo, yo enfrenté a alguien, le lancé toda mi ira encima, ¿sí? Pero después no me quedé pensando por qué lo hice, de dónde salió esa ira, qué me motivó a accionar así. Eso es la sombra,
¿sí? Ningún ser humano es bueno del todo, ¿sí? Por eso Yang tenía un refrán muy para esta ocasión. Prefiero ser un ser humano completo y no un ser humano bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que dice que es bueno está mintiendo porque tiene una sombra, ¿sí? El tema es que reprime por educación, por moral, por reglas sociales, por estructuras falsas, incluso a veces creencias, religiones, reprime su sombra. Y no podemos vivir en la represión de nuestra sombra porque no nos hace libres. Incluso vamos a ver hoy muchas meditaciones, ¿sí? En muchas, yo no comparto eso. A veces sí, dependiendo qué tipo de meditación, pero reconociendo mi sombra primero, ¿sí? ¿Cómo visualizar siempre cosas bonitas, cosas que me den felicidad, que me inspiren internamente felicidad, ¿sí? Si yo por dentro estoy sintiendo odio y estoy sintiendo una perturbación que no sé de dónde viene, es mi sombra, ¿sí? Entonces, es mejor meditar sobre mi sombra y saber los motivos por los cuales tengo tanta oscuridad dentro para liberarme, para sentir plenitud. ¿Sí? Si yo no sé qué es lo que me conduce a hacer algo que yo tengo rotulado como malo, ¿sí? Si yo no sé el motivo de eso, entonces estoy desconociendo una gran parte de mí, una gran parte de mi psiques que no me ayuda a liberarme de esa cárcel que estoy sintiendo hoy, de ese sufrimiento que estoy teniendo hoy, ¿sí? Lo mismo pasa en las creencias. Hay muchas creencias que hablan de la sombra, pero en un sentido, ¿sí? De calmar a la sombra, en fin, la sombra no se calma si nosotros no la trabajamos y la liberamos. Si nosotros, que somos los portadores de esa sombra, ¿sí? En un nivel inconsciente, somos portadores y desconocemos que está ahí, ¿sí? Eso nos va a llevar a ser cada vez más oscuros, ¿sí? A ser cada vez más reprimidos, ¿sí? A no sentir libertad y expansión dentro. Tenemos que hacer que nuestra sombra a nosotros no nos perjudique, ¿sí? Bien, gracias a todos los que se están conectando, ¿sí? Buenas noches a todos. A ver si está, hoy pedí a alguien que se conectara. No, no es la persona que estaba esperando. Bueno, sigo con la charla, que es muy interesante porque muchos que estamos en estas creencias, en fin, hay muchos que se creen maestros, nunca jamás hablan de la sombra, ¿sí? Y la sombra es la base fundamental de nuestra represión mental, de nuestra represión psíquica. ¿Y cómo hacemos para caminar en un mundo tan controversial, tan desunido, si no sabemos qué es lo que pensamos, qué es lo oscuro que hay dentro nuestro? ¿Sí? Hay dos diferentes tipos de sombras. Una personal, unipersonal, y otra transpersonal. La personal es la que podemos visualizar, ¿sí? Nosotros mismos, que podemos tener la evolución psíquica para ir desglosando cuáles son esos motivos reprimidos que contengo en mi inconsciente, ¿sí? Y la transpersonal es la que se va acumulando, acumulando, acumulando por negarla, ¿sí? Por negarme a entender que tengo una sombra que atender, con la que me levanto, con la que me despierto, con la que me duermo, ¿sí? Desde el momento que nosotros no seamos conscientes, ¿sí? Y acá estoy hablando con el consciente de cada uno,
que tenemos una parte subconsciente llena de instintos, de visiones primitivas, ¿sí? Perversiones, obsesiones, que tenemos hasta odio, rencor, ¿sí? Y que vienen muchas veces de arquetipos o patrones desde nuestra niñez, ¿sí? Voy a poner acá, y vale la pena tocarlo. Cuando tenemos la luna en tal signo, por ejemplo, la luna es la madre y representa las emociones, nos va a decir qué es lo que nosotros traemos de niños con esa madre, qué sufrimiento de nuestra madre se nos pegó y que no podemos resolver aún después de los 40 años, ¿sí? Vayamos viendo que hay todo un mundo de complejidades que muy pocos observan, que muy pocos se dedican a profundizar en el tema, que sería lo importante antes de estar criticando, ay, este habla pavadas, ay, este habla otra cosa, usted es bocono, no puede hablar de esas cosas, perdón, yo siempre soy open mind y místico, antes que nada. Y todo lo que sean temas de la mente me interesaron desde los 20 años. Y desde los 20 años siempre tuve consultantes psiquiátricos o con problemas psicológicos, ¿sí? Y a todos, por suerte, los pude sacar adelante, ¿sí? Después seguí psicología por eso mismo, ¿no? Porque es un tema que me apasiona, todos los secretos y los misterios que la mente humana tiene, ¿sí? Como la sombra, y que le impiden a la persona alcanzar sus objetivos. Porque al tener uno represiones inconscientes y no descubiertas, es que uno no avanza, es que uno no tiene una buena pareja, es que uno no tiene buenos vínculos, no tiene una buena forma de expresarse, ¿sí? Y no tiene una vida de plenitud, ¿sí? Entonces, fíjense en hasta qué importancia le podemos dar al tema la sombra, ¿sí? Como decía hoy, hay creencias que incluso corrientes políticas, incluso clubes deportivos, en fin, que tienen una sombra colectiva, crean una sombra colectiva, donde todas las sombras se unen, a veces generando estados de violencia, ¿sí? O genocidas, ¿sí? Es decir, la sombra nos puede llevar por el camino que nosotros creemos que es oscuridad, ¿sí? Creemos que es oscuridad, pero desde el momento que lo tenemos adentro, ¿sí? Nos estamos olvidando de algo, que si no abrazamos a esa sombra que tenemos, si no descubrimos en dónde nos bloquea, nosotros no podemos alcanzar la luz. ¿Sabían? Fíjense en hasta qué punto es importante la sombra. Muchos me dirán, sí, yo hago una ceremonia para la sombra y está todo bien. ¿Para qué? ¿Para reafirmar lo negativo o para liberarla? Porque la sombra necesita nuestra liberación. Necesita el reconocimiento del consciente para decir, me liberé, ya no estoy más reprimida, ya no dañaré tu psiquis, porque ya no tenés una acumulación, ¿sí? De sentimientos, de arquetipos, de cuestiones así que llevan a veces a la psicosis, llevan a veces a la esquizofrenia, ¿sí? Y llevan a tantos males psiquiátricos, que podemos decir psiquiátricos, ¿sí? El otro día mi secretaria me pedía hablar de los espíritus oscuros. Tienen que ver con esto, ¿sí? Tienen que ver porque se alimentan de nuestra sombra. Las larvas espirituales se alimentan de nuestra sombra. Fíjense en lo dañino para nuestra psiquis, lo corrosivo que puede significar, ¿sí? Porque la acentúan esa parte instintiva mía que yo quiero liberar de mí y que esa entidad espiritual refuerza, ¿sí?
Eh, Hay varias aristas que se pueden tomar a partir de hablar de la sombra, ¿sí? Pero la que más hoy quería hablar con ustedes es de enseñarles a meditar, pero no de la forma habitual, visualizando cosas buenas, en fin, respirando y eso y exhalando, sí, pero para ver cuál es mi sufrimiento interno, ¿sí? Para ver qué es lo que me está bloqueando, qué instinto, qué miedo, qué obsesión estoy teniendo. Y hoy estoy hablando de todo esto y casualmente con una luna en Escorpio, que es ideal para que este mensaje les llegue, ¿sí? Debemos confrontar eso, pero no confrontarlo en el mal sentido, como vivimos confrontando nuestro consciente con nuestro subconsciente. No, 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 no. Confrontar, quiero decir reconocer. Reconocer. Porque yo tuve tal bloqueo a tal edad y eso me genera miedo y odio. Y hoy me está generando otros sentimientos que no son, no los quiero, porque no los entiendo como buenos. ¿Sí? Pero la sombra está ahí para decirte que están ahí y tú le llamás malos. ¿Sí? Gracias Andrés por el comentario. Perdón, es un gran error eso, error de concepto, porque visto desde el psicoanálisis, la sombra, como dije hoy, debe ser liberada, no debe ser ahuyentada. Error, error. Discúlpenme, pero aquí voy a romper una lanza, ¿sí? Y voy a romper un mito, porque estos son mitos. Y estos son arquetipos que lamentablemente a la psique del ser humano no la dejan evolucionar. Andrés Leal, usted me disculpe si no está de acuerdo, pero es totalmente arcaico y primitivo ese concepto, ¿sí? Es más, es destructivo, ¿sí? Porque una psiquis debe alimentarse. ¿Y cómo alimentar nuestra sombra? Cuando reconocemos, ¿sí? Que eso está ahí y me está permitiendo conocerme. Me está permitiendo mis limitaciones y mis bloqueos y me está enseñando a cómo no equivocarme más por esa causa, ¿sí? Porque quizá esos arquetipos sigan viviendo en ese subconsciente, ¿sí? Pero cada vez al ir reconociéndolos más en una situación que voy viviendo, ¿sí? Al ir reconociéndolos, va perdiendo fuerza y energía. A eso me refiero. Y no es lo que usted dice, Andrés Leal. Discúlpeme. Está muy bueno el aporte y me gusta que lo hagan porque así es un ejemplo para que yo pueda expresar lo que quiero expresar sobre esto desde el punto de vista del psicoanálisis, que, como dije hoy, a veces una creencia lleva a la deformación de la psiquis, a tal forma, como dice usted ahí, porque eso deforma la psiquis, ¿sí? Y la esclaviza, la lleva a un lugar primitivo. No es evolutivo el creer eso. Usted me disculpa. Eh, Exactamente, Richard, exactamente. Debe ser aceptada porque si no, nosotros no permitimos la entrada de luz. Al tener eso en desequilibrio, ejemplo, yo siento más odio, siento más remordimiento, siento más pesadumbre, siento más sufrimiento. La luz no puede entrar, se desordena, entramos en un caos, ¿sí? O sea, ¿por qué debe ser aceptada? ¿Por qué debemos exteriorizar eso? No interiorizarlo, no asumirlo o ahuyentarlo como un demonio. Sí, la sombra es el demonio que tenemos adentro. Sí, muchos le han dicho, pero son mitos. Y son mitos que no ayudan a tomar la realidad como es debida o como intento hoy manifestarla, ¿sí? Eh, Hay veces que las creencias nos llevan por un lugar que queremos escuchar, ¿sí? Pero no al verdadero lugar que debemos ir, ¿sí? Como dijo Yang, y es una frase memorable.
Prefiero ser un hombre completo a un hombre bueno. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos creemos todos buenos en apariencia. Somos todos buenos, pero tenemos la sombra. No somos totalmente buenos. Es bueno que lo asumamos, ¿sí? Es bueno que lo asumamos desde un punto de vista evolutivo. Yo no soy bueno, tengo mi sombra, ¿sí? Tú tampoco eres buena porque tienes tu sombra y tienes que trabajar en esa sombra, en esa parte del inconsciente que no puede salir, ¿sí? Que reprimimos, gente. ¿Y qué es la palabra reprimir para nosotros? Miedo. Miedo a reconocer que somos de tal o determinada cosa, ¿sí? Miedo a saber que tenemos tal tendencia, que tenemos tal perversión, que tenemos tal obsesión, que tenemos instinto asesino, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? No, gente, saquen para afuera, no al asesino. Al contrario, reconozcan esa parte justamente para transformarla en consciente, ¿sí? Y saber que uno nunca va a llegar a eso, ¿sí? Porque uno ya tiene una estructura de lo que quiere ser, tiene una estructura en su vida, ¿sí? Eso dejémoslo para la persona ignorante que nada entiende de esto, ¿sí? Gracias, Maura, gracias. Tenemos que tener muchísimo cuidado y más en estas creencias, ¿sí? Porque hay muchos conceptos, como vimos hoy el hermano que lo hizo muy bien, su exposición, y le agradezco muchísimo, pero son conocimientos falsos, ¿sí? Y como esos hay montones que lamentablemente distorsionan nuestra psiquis al grado de no solo ser ovejas, ¿sí? Al grado de limitarnos en todo, a no tener sustento, a no conectarnos con la luz que debemos conectarnos, a la negación de nuestra alma retornada, nos lleva a muchos caminos y lo estamos viendo hoy, por qué esas creencias están cayendo, ¿sí? Bien, mi gente, el mensaje creo que les va a gustar a muchos, creo que les va a servir a muchos, ¿sí? Creo que tienen que poner esa psiquis a trabajar, ¿sí? A meditar por sobre todas las cosas, para reconocer esa sombra que tengo, ¿sí? Eso que yo no sabía, ni tenía claro que existía, quizá no, ¿sí? Pero que existe. Existe desde milenios, desde que el ser humano es ser humano, porque fue creado una dualidad en él, ¿sí? Somos, como yo siempre dije, una vasija que es oscura y somos un alma retornada que va llenando esa vasija y es luz, ¿sí? Y si a esa sombra no le permitimos que le entre la luz, siempre vamos a estar sufriendo sobre los mismos sentimientos de dolor que la sombra nos proyecta, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo puede servir? Desde el momento que tú reconozcas, sos blanco y negro, que no estás separado, que es todo uno, ¿sí? Pero que uno forma parte del otro, ¿sí? Vas a reconocer que tu sombra no es mala, ¿sí? Vas a reconocer que tu sombra no es un demonio, como se demonizó todo en la humanidad en Occidente. Ya sabemos por quién, por la iglesia, para tornarnos más esclavos, ya ven, porque si nosotros conocemos nuestra sombra, logramos que en esa sombra entre la luz del conocimiento nuestro, de la evolución nuestra, al reconocer cada sector de esa sombra que a mí me transfiere una sensación negativa, yo me libero. Y a la iglesia, como a otras creencias, no les sirve que ustedes se liberen, ¿sí? Van entendiendo el porqué de esta conversa, ¿verdad? Cuanto más libres somos, más somos capaces de creer, gente.
¿sí? Más somos capaces de unirnos con ese Dios cósmico, con esa energía cósmica, ¿sí? Que nos irradia a través de nuestra alma retornada sus chispas de luz, ¿sí? Conectemos con eso, gente. Van a ver que no se van a arrepentir y no van a depender de ceremonias para esto, de ceremonias para lo otro, porque ustedes mismos pueden. El problema es cuando nos ponemos cómodos, ¿sí? Y aceptamos al guía que tenemos como el sillón del terapeuta, ¿sí? El que nos soluciona todo. No, la varita mágica que nos soluciona todo. No, señores, las divinidades existen, existen los planetas, la astrología, que son lo mismo. Existe la geomancia que puede dar un buen consejo, ¿sí? Pero existe también el trabajo mental de cada uno. Y si esa parte no está, ¿en qué nos transformamos? En ovejas. En ovejas de charlatanes. Y vuelvo a repetir la palabra charlatanes porque este año van a abundar, ¿sí? Cuídense, cuídense, porque para que haya un estafador, tiene que haber un estafado. Y hay veces que nos prestamos para ser estafados, porque lamentablemente somos cómodos. No queremos trabajar en nuestra sombra, no queremos trabajar en nuestro consciente, no queremos trabajar en nuestro subconsciente. No queremos conocer nada, nada más que la urgencia de lo que necesito. Error, error, 1000 veces, error, porque estamos siendo irresponsables, estamos siendo inmaduros con nuestra propia libertad, lo que le llamamos el libre albedrío. No somos conscientes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro nivel de conciencia está aún bajo y nuestra lucha, nuestro trabajo, es ascender ese nivel de conciencia, ¿sí? Se los dejo para que piensen, ¿sí? Y espero que todo esto lo comiencen ustedes a probar en ustedes mismos. No me hagan caso, como digo siempre, ¿sí? Pero empiecen a utilizar sus neuronas, gente. Estamos entrando en la era de Acuario. Hoy Mercurio está en Acuario, ¿sí? Y está dando otro conocimiento, creando otros sistemas de conexiones mentales y de conexiones hacia afuera. ¿Eso qué nos quiere decir? Que debemos usar nuestra mente analítica, ¿sí? Y el que no la usa, pues que la despierte, ¿sí? Porque ganas de ser siempre tenemos. El problema es cuando nos ponemos cómodos, ¿sí? Y nos ofrecen una ayuda mágica por ahí. Cuidado, gente. Cuidado. Yo siempre digo, va a llegar un momento en la humanidad que van a existir los guías y los maestros espirituales, pero no van a existir las creencias que existen hoy, ¿sí? Porque lo único que han hecho es esclavizar por comercio. Y eso, lamentablemente, hoy, aunque no tengamos la psique tan evolucionada, lo podemos ver en mucha gente. Ah, no, si es de tal creencia, no. Ah, si es dogmático, no. Ah, si esto, ah, si lo otro, no. Prefiero quedarme en casa y leer algo de autoayuda, no sé, leer algún autor de psicoanálisis, cualquier cosa. Algo que les abra la mente, ¿sí? Para poder abrir el corazón. Estamos en un momento de revolución, gente, de caos, ¿sí? Y como yo siempre digo, y esto yo lo anuncié hace como 6 años, hay muchas creencias que hoy están destinadas a caer, a desaparecer, como desaparecieron varias en la humanidad.
¿sí? ¿Cuándo? Cuando fueron invadidas por el imperialismo, ¿sí? Cuando los reyes, los faraones vivían del pueblo y tenían que llevar su tributo a los templos, ¿sí? Que muchas veces era más de la mitad de la cosecha. Ejemplo, la humanidad está en ese proceso de transformación, ¿sí? Vamos a ver a mucha gente que tiene sus arcas y sus cuentas en el banco llenas, ¿sí? Por tener ovejas, por iniciar ovejas, ¿sí? Es decir, por prometerles cosas falsas o por decirles cosas y que ni siquiera esas personas son para ser iniciadas en tal o cual creencia, ¿sí? O simplemente esas personas vinieron a despertar una creencia nueva en la humanidad. Pasa eso muchas veces, ¿sí? Pero solamente muy pocos sacerdotes, somos muy pocos, ¿sí? Los que lo decimos. ¿Ah? No sé quién se rió ahí, pero bueno. Buenas noches, Jan. Alguien se rió por ahí, no sé si dije algo como para reírse. Quizás sí. Díganlo, así nos reímos todos juntos. Bueno, mi gente, creo que por ahora el mensaje de la sombra fue entendido, ¿sí? Y es un tema a trabajar todos individualmente. No importa si están en una creencia, no importa si no están. Lo importante aquí, lo importante aquí es que ustedes lo empiecen a concientizar, ¿sí? ¿Para qué? Para subir niveles de conciencia, ¿sí? Esto se trata de subir niveles de conciencia. Por ahí tenemos varios yorubas que están conectados, no sé para qué, porque no entienden español. Pero en fin, muy bien, mi gente. Por ahora los voy dejando. Era para decirles esto hoy, ¿sí? Que lo vayan asimilando, ¿sí? Que lo vayan decodificando de cierta forma, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? No tengo por qué creerme bueno, ¿sí? Ni hacerme el bueno, ¿sí? Lo importante es ser yo mismo. Siempre para ser un ser auténtico, un ser completo y un ser consciente, ¿sí? Espero que les haya gustado lo que dije. Compartan si quieren compartir. Y bueno, gente, los espero en otro vivo para hablar de otras cosas interesantes que sé que les va a gustar, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Un gran beso para todos, un gran abrazo y que la luz y la paz sirva hoy, especialmente hoy, para iluminar esa sombra que todos ustedes esperan ser despierta y aceptada. Buenas noches.